Hoy vamos a ver la composición de funciones. Fijaros que vamos a considerar dos funciones f y g y se llama, fijaros en el orden, función compuesta de f y g a la función y se escribe así: g, tenéis aquí el simbolito que es como una o pequeñita, compuesta con g. De manera que, ¿qué es lo que hace esta nueva función que estamos aprendiendo? F compuesta con g de x, lo que hace es, fijaros, primero actúa f sobre x y sobre el resultado f de x, luego actúa g. Para que esté bien definida, obviamente, f de x tiene que estar dentro del dominio de g. Es decir, la imagen del dominio de f tiene que estar siempre contenida en el dominio de g. ¿Cómo lo suelo representar yo? Primero, este es el dominio de f y este es el dominio de g. Sobre el dominio de f actúa f, como es lógico, y luego actúa g. Primero hacemos f de x y sobre f de x tengo que pensar qué tipo de función es g, es decir, qué hace exactamente g a todo lo que yo le doy. Y sobre eso lo aplico en f de x. Claro, este ejemplo es sencillito. Son funciones cuyo dominio es todo R, tanto f, 3x más 1 y g, x cuadrado más x. ¿Cómo se hace f compuesto con g de x? G de f de x. Es decir, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? ¿F o g? F, 3x más 1. Lo que hago, en vez de poner f de x, pongo lo que vale, 3x más 1. Ahora, tengo que pensar qué hace g. Y me voy a la función. G, la expresión que yo le dé, la eleva al cuadrado, ¿lo veis? Y luego le suma esa misma expresión. Sea x, sea y, sea un número, sea lo que sea. Es decir, fijaros en g. G de 3x más 1, ¿qué será? 3x más 1 lo eleva al cuadrado y luego le suma esa expresión. Luego ya el resto es cálculo. Fijaros que ahora deshacer el cuadrado es 3x al cuadrado, 9x cuadrado, más 2 por 3x por 1, que es 6x, más 1 al cuadrado, que es 1, y luego los cuadrados con los cuadrados, las x con las x, 6x más 3x es 9x, y 1 más 1, que es 2. Pero, como os dije antes, no es conmutativo, por regla general. F compuesto con g no coincide con g compuesto con f. Fijaros ahora en lo contrario. G compuesto con f de x. Primero, ¿qué actúa ahora? La g. ¿Y g de x qué es? X cuadrado más x. Sustituyo. Insisto, este paso no es complicado. Lo complicado es pensar ahora, ¿qué hace f? ¿Qué función tiene f sobre todos los números que yo le doy? O todas las expresiones que yo le doy. Me voy atrás. ¿Y qué es lo que le hace? Lo multiplica por 3 y el resultado luego le suma 1. Pero si yo a f, en vez de darle x, le doy la expresión x cuadrado más x, f lo que hace es multiplica por 3 toda esa expresión y a lo que le da le suma 1. Y una vez que hacemos este cálculo, fijaros que 3x cuadrado más 3x, que es el resultado de este paréntesis, no da lo mismo que esto de aquí, con lo cual no es conmutativo. Bien, fijaros que en este caso me dan f de x igual a x cuadrado menos x. Fijaros que f a lo que yo le doy lo eleva al cuadrado y luego le resta esa misma expresión, y g de x, que lo que hace es el resultado de una fracción entre 4 y el resultado de esa expresión más 1. Y ahora me pide g compuesto con f de 1. Lo vamos a hacer de dos formas. Primero vamos a calcular la expresión general, g compuesto con f de x. Fijaros que la definición nos dice que tengo que hacer f de g de x. Primer paso, insisto, el más fácil. Sustituyo g de x por su expresión, ¿vale? Por 4 entre x más 1. Y luego aquí es cuando tengo que pararme a pensar. F, vuelvo a repetir, eleva al cuadrado lo que yo le doy y luego le resta esa misma expresión. Es decir, lo que yo le estoy dando ahora, ¿qué es? Todo esto que está entre paréntesis, 4 entre x más 1, toda esa expresión la tengo que elevar ¿a qué? Al cuadrado, y luego le resto 4 entre x más 1. ¿El resto qué es? Operaciones. Me voy a ir ahora, si me permitís, aquí, para que veáis g, en este caso, actúa después, es decir, f compuesto con g de x sería g de f de x, que es igual a g de... Ahora, f de x lo copio tal como está. Y ahora cuidado, no os equivoquéis aquí. ¿G qué hace? Pues hace una fracción, el 4, esto es una constante, no cambia, pero cuidado, ahora g
lo que yo le doy aquí tengo que sumar 1. Pues ahora, a todo esto, ¿qué tendré que hacer? X cuadrado menos x le tendré que sumar 1. Fijaros qué diferentes son una función de otra. Y ahora, si me piden g compuesto en f de 1, tengo dos formas de hacerlo, como decía antes. Tengo la opción de hacer, fijaros, sustituyo x por 1 y hago este cálculo de aquí y me quedaría 4 menos 2, que es 2. Lo hago rápido porque es simplemente sustituir. Ahora, ¿cuál es la otra forma de hacerlo? La otra forma de hacerlo es volver a empezar de cero. Es decir, fijaros, g compuesto con f de 1 es f en g de 1. Calculo g de 1 primero, sustituyo y ¿qué es lo que me queda? 4 entre 2, que es 2. Entonces, f de g de 1 será f de lo que vale g de 1. ¿Y g de 1 cuánto vale? 2. Hago f de 2, sustituyo y me queda 2 al cuadrado, que es 4, menos 2, que es 2. Es decir, llego al mismo resultado pero de una forma diferente. Consejo, si en el examen solo me piden esto, lo puedo hacer del tirón. Pero yo en el examen os voy a preguntar primero la composición y luego un punto, con lo cual lo mejor es que lo hagáis de la segunda forma. Y esto sirve para comprobar. Si yo quisiera hacer ahora esto, pues lo puedo hacer de las dos formas también. Sustituyo, fijaros, f compuesto con g de 1 será igual a 4 dividido entre, y ahora me queda 1 menos 1, 0, entre 1, 4. Pero si lo quiero hacer de la otra forma, también lo puedo hacer directamente, será g de f de 1. Decirme ya de cabeza cuánto vale f de 1. 0. Entonces es g de 0. ¿Y g de 0 cuánto vale? 4. Entre 1, 4. El mismo resultado, ¿vale?